Hola a todos y todas. Continuando con esta modalidad virtual, el taller de macroscopía de transporte e intercambio, y para concluir la parte de aparato respiratorio, me toca exponer sobre las vías aéreas superiores: nariz, faringe y laringe. Las fosas nasales son cavidades comunes a la cara y el cráneo, y están constituidas por el hueso nasal, el frontal, el etmoidal, el efenoides, el maxilar superior, el palatino, vómer, cartílago nasal, masas laterales del etmoides junto con los cornetes superiores e inferiores y el cornete inferior. Para distribuir espacialmente estos huesos, podemos establecer una analogía con un zaguán, donde la puerta de entrada son las fosas nasales, la puerta de salida las coanas, el techo, el hueso nasal, el frontal, el etmoidal y el efenoides, el piso, el maxilar superior y el palatino, la pared interna, el vómer junto con los cartílagos nasales, y la pared externa, las masas laterales del etmoide con los cornetes superiores y medio, y el cornete inferior. Están irrigadas por las ramas de la arteria carótida externa y nervadas de modo general por el nervio maxilar, rama del quinto par craneano del trigémino, y la inervación sensitiva, la parte especializada, por el primer par craneal, el nervio olfatorio. En estas dos imágenes podemos ver la puerta de entrada y de salida. En la de la izquierda vemos la de la entrada, donde la ausencia de los cartílagos nasales muestran el contorno de las fosas. Podemos ver el septum formado por el vómer, y en la fosa nasal izquierda la existencia del cartílago del cornete inferior. En la imagen de la derecha, en esta vista posterior, la conformación de las coanas, en donde participa el vómer en la parte central, hacia los laterales las apófisis pterigoides del hueso efenoides, que estaría formando el techo en su articulación con el vómer, y el piso a través de el palatino. En esta imagen podemos ver en la de la izquierda la formación del septum, lo que sería la pared interna. En la imagen de la derecha la pared externa, en la cual el 9 representa al cornete inferior, el 6 al meato, el 8 al cornete medio, el 5 al otro meato y el cuarto al cornete superior. El resto de la información de la imagen, si la describimos de anterior a posterior y recorremos cada uno de los huesos que lo constituyen, vemos el cartílago nasal, el hueso nasal. En el 1 estamos viendo el seno del frontal. Si seguimos hacia posterior del frontal, el etmoides con su lámina gribosa y el bulbo olfatorio apoyándose sobre ella. Por detrás del número 3, donde está el número 2, vemos el seno del hueso efenoides, donde se está apoyando encima de él la silla turca, alojando a la hipófisis. En el número 13 está desembocando la trompa de Eustaquio. Y por último, el piso, el 7, el hueso del maxilar superior, que hacia posterior se estaría articulando con las apófisis palatinas, las apófisis, perdón, maxilar del palatino, y de esta manera constituyendo todo lo que es el paladar óseo, al cual se le continúa la parte blanda del mismo. Estas dos imágenes esquemáticas tienen por fin representar una vista anterior y posterior de las fosas. En la de la izquierda vemos de modo muy bien esquemático los tres cornetes, el superior, el medio e inferior, los meatos, en donde van a ir a desaguar, y el receso, los senos frontales y los senos del maxilar superior. Faltarían, que los vimos en la imagen precedente, los senos del efenoides y del etmoides, para que todos ellos vayan a desaguar su contenido a través de cada uno de los meatos que describí anteriormente. En la imagen de la derecha vemos los huesos que forman a las coanas, donde están diferenciados por colores para que ustedes puedan entender la constitución de los mismos.
el maxilar superior, el efenoides y el palatino. Con la anatomía que se tienen que familiarizar es con la de las imágenes. Todos estos huesos ustedes lo tienen que tratar de ubicar en una imagen bidimensional como lo es una radiografía a partir de esa distribución espacial para entender la superposición y cómo se pueden ver claramente la división del vómer, las fosas nasales, como en esa proyección de cavidad una puerta de entrada y una puerta de salida. Y en las imágenes laterales pasamos a un corte coronal que se dispone muy claramente cómo están distribuidos espacialmente los cornetes y en el caso de la imagen inferior, la vista posterior de las coanas. El siguiente órgano es la faringe, que se describe como un semiconducto muscular que se termina por complementar para formar el conducto a través de su relación con las fosas nasales, la nasofaringe, con la boca, la orofaringe, y con la laringe, la hipofaringe. Está irrigada por la carótida externa, inervada motora y sensitivamente por el vago del glosofaringeo, excepto en la parte sensitiva de la nasofaringe, que está dada por el maxilar. El drenaje linfático va a los nódulos cervicales profundos y las venas terminan por desaguar su contenido a la yugular interna. Los músculos que la componen son el constrictor superior, medio e inferior. Están dispuestos, imbricados, como lo hacen para colocar las tejas, de modo tal que impida que el contenido se filtre, pero también hay una musculatura que es accesoria porque tiene no solamente como punto de inserción a la faringe, sino en el caso de los estilofaringios, un punto óseo, como es la apófisis estiloide. La disposición del sentido longitudinal de las fibras que van de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. Piensen en el acortamiento cuando se produce la contracción muscular, cómo esto va a llevar hacia arriba la faringe, y relaciónenla con el proceso de la deglución, en la cual la faringe va a traer consigo en ese movimiento al esófago y va a generar también, a partir de la contracción del miloioideo, la elevación de la laringe junto con la epiglotis, que va a tapar el puerto de entrada para que el alimento vaya hacia el esófago y no a las vías respiratorias superiores. En la imagen de abajo de la derecha vemos el espacio maxilofaríngeo, donde la faringe presta parte de los límites para su constitución, acompañado por la columna vertebral hacia atrás, y por fuera en su constitución vemos a la apófisis estiloide junto con el hueso temporal y hacia anterior lo que es parte de la celda parotidia. El contenido noble de este espacio es el paquete vasculonervioso del cuello, representado por la yugular, la carótida, el neumogástrico y, dependiendo obvio de la altura del corte, el glosofaringio y el hipogloso. Este es un corte sagital en el cual pueden ver a partir de la comparación con la figura de la derecha, que describe muy claramente cada uno de los componentes constitutivos. Si nosotros nos abocamos a la descripción en base a lo que vimos de la nariz y lo que terminamos por ver de la faringe, podemos ver las fosas nasales, el tabique nasal, que en su parte posterior deja de entrever los cornetes, lo que es el piso de las fosas nasales, constituidos por el maxilar superior y la apófisis maxilar del palatino, junto con el paladar blando, la desembocadura de la trompa de Eustaquio, el seno frontal, el seno efenoidal. Vemos cómo la hoz del cerebelo está terminando en lo que es la recobertura de la apófisis crestagali, en la lámina cribosa del etmoides. No nos deja ver por esto muy claramente al bulbo olfatorio.
Y fíjense dónde ustedes colocarían la faringe y a partir de esto esa representación que les quiero dar a entender de que se la imaginen como un semiconducto que va a estar complementándose como tal, como conducto a partir de esta asociación que hace con las fosas nasales, la cavidad bucal y la laringe. Y de este modo es un espacio real que se manifiesta principalmente a partir de su expansión en lo que es el proceso de la digestión. El resto de la imagen está claro que es muy rica, tienen un corte perfecto en el cual la conservación del tronco del encéfalo, del cerebelo, del cerebro, de parte de la irrigación, es una imagen que se tienen que familiarizar, que la tienen que entender, que la tienen que descomponer y familiarizarse porque pueden incluir la relación de cómo tienen que hacer para, por ejemplo, entubar. Piensen que la parte respiratoria, donde tienen que poner el tubo que va hacia las vías aéreas respiratorias, está hacia anterior y nosotros vemos hacia posterior. Es decir, que si dejamos el curso natural del mismo, nos vamos hacia la faringe a través de la misma para llegar al esófago y estaríamos les mandando aire al estómago. Entonces ahí es donde tienen que acompañar al movimiento de la lengua para que devele detrás de ella la entrada al orificio de la laringe y llevar junto consigo a la epiglotis para que no sea de obstáculo para ingresar el tubo. En la imagen de la derecha está claro que al ser esquemática y estar hecha como un dibujo pueden ver esta relación de la epiglotis, pueden entender cómo a partir de que se eleva la laringe va en busca de taparse con el cartílago de la epiglotis en el proceso de la deglución. De este modo terminamos por describir lo que es la faringe, sus tres partes, y nos termina por quedar el siguiente órgano que es la laringe, que es un conducto formado por cartílagos y membranas que se unen, que está ubicado en la parte anterior y superficial del cuello, inervado por el nervio vago, irrigado por las arterias tiroideas que son rama de la carótida externa y de la subclavia. Su desagüe venoso termina en la yugular interna o en el tronco brachiocefálico izquierdo y los linfáticos, del mismo modo que la faringe, se están yendo hacia los ganglios cervicales profundos. En estas tres imágenes intenté representarle primero la constitución que tiene la laringe a partir de sus cartílagos que la forman, el hioides, el tiroides y el cricoides, las membranas que los articulan, que reciben el nombre de los cartílagos que unen, la cricotiroidea y la tiroidea. Tienen un reparo anatómico porque al ser superficial tienen una puerta de acceso a las vías respiratorias a partir de lo que es la traqueotomía. Por ende, es un punto de un reparo anatómico el poder identificar el hueso tiroides y buscar la membrana quicotiroidea. Por encima están las cuerdas vocales, porque el tiroides es el que está alojando las cuerdas vocales y junto con los aritenoides le están dando el movimiento de apertura y cierre. Por ende es relevante que ustedes puedan ubicar el borde inferior de este cartílago y a consiguiente la membrana cricotiroidea. En la vista posterior estamos dentro de lo que es la división que se hace de la misma, de la laringe, en epiglotis, glotis y subglotis. La parte central, que es la que tiene mayor riqueza de lo que estamos viendo en esta vista posterior, es su parte media, la glotis, que es donde están alojadas las cuerdas vocales, verdaderas y falsas, con la articulación de los músculos ariaritenoideos los cartílagos ariaritenoideos para la formación de la estructura articular que va a llevar a la apertura y cierre de las cuerdas vocales para lo que es la fonación de la palabra. Las dos imágenes cadavéricas que tienen en la derecha están mostrando
la vista posterior, en la superior están los músculos que acabo de describir anteriormente, que van a poner en juego a lo que es la apertura y cierre de las cuerdas vocales, y en la imagen inferior se hizo un corte longitudinal de la cara posterior de la laringe y se está viendo lo que es la glotis, donde están dispuestas las cuerdas vocales superiores e inferiores y se deja entrever el espacio entre las mismas. Está claro, para poder acceder a esta cara vemos cómo tuvo que ser replegada hacia afuera la faringe, porque si no, no la podríamos poder tener acceso a la misma, y los espacios, los senos piriformes que terminan quedando por entre lo que es ese cuerpo, ese especie de tonel de barril que forma la glotis y su relación con la faringe. Se dice que por ahí es por donde discurre el contenido líquido durante la deglución para que vaya después en busca del esófago. En estas imágenes traté de representar a partir de la primera, yendo de izquierda a derecha, lo que es un corte sagital, que estamos viendo la cara interna. Anteriormente veíamos desde la cara posterior la cara interna, ahora vemos más fácilmente lo que es esa distribución de la cuerda vocal superior e inferior, las cuerdas verdaderas y falsas, la relación que tienen los músculos que están en relación con los cartílagos aritenoideos, que es la imagen del medio inferior, donde se vienen muy claramente dispuestos de esa manera, y en la imagen superior los que tenía por fin querer representar es cómo las cuerdas vocales vistas desde este modo, si a partir de estos movimientos que pueden hacer de aproximación y cierre, van a generar también una modificación en la abertura, en el espacio. Y eso es lo que va a generar la intervención que tienen las cuerdas vocales en lo que es la fonación de la articulación de la palabra, que no hay que olvidarse, se origina en el cerebro. En la última imagen se representan los músculos que van a intervenir en esta función de cierre y apertura de las cuerdas vocales para que ustedes tengan una dimensión de todo lo que se pone en juego a la hora de describir este órgano, que tiene una triple participación porque está interviniendo en la parte digestiva a través de la epiglotis, en la parte respiratoria como conducto de paso del aire y también en la parte fonética. Por ende, para nosotros la comunicación y la relevancia de la palabra, conjuntamente con su origen en el sistema nervioso central, es el órgano por excelencia. Para finalizar la exposición, estas imágenes tanto pueden describir a la faringe como a la laringe en el corte sagital. Por eso les decía que se familiaricen con esa imagen. Podemos ver los cornetes muy bien el cornete inferior, sutilmente el cornete medio. Sí se ve muy claramente lo que es el hueso nasal, el hueso frontal, se ve el seno frontal, se ve también el seno del cuerpo del efenoides, el proceso, la apófisis basilar del occipital yendo en busca de la articulación. Se ve muy claramente lo que es la parte del maxilar inferior y el maxilar superior. La epiglotis, cómo se está apoyando sobre la base de la lengua. Por ende, inferimos el ingreso por debajo de esto hacia la laringe, donde ya estamos viendo la columna de aire, esa parte negra oscura, y la relación que termina quedando por detrás de las fosas nasales y de la boca para poder representar lo que es la faringe en su continuidad por detrás de la tráquea del esófago, y esta relación que va a llevar tan íntima con la columna vertebral. En la imagen de la derecha, la superior,
Me parece que lo que me llevó a elegirla es esta dimensión de un semiconducto muscular por parte de la faringe y el espacio que termina quedando a partir de haber sacado todo lo que está hacia posterior de la misma. Y en la imagen inferior, para que quede representado en un corte axial, el espacio que termina quedando por detrás de la faringe y por ende la dimensión de este espacio a partir de la diferencia entre que esté o no ocupado el mismo, que genera, está claro, una mayor relevancia de la misma porque si no, no se puede diferenciar tan fácilmente. También se puede diferenciar el paquete vasculonervioso del cuello con su consiguiente formación del espacio maximilofaringio. Con esto termino no solo la exposición, sino lo que me compete desde el taller de macroscopía, de transporte e intercambio. Espero haberles sido útil, espero haber podido sintetizar un conocimiento mucho más complejo, pero que al mismo tiempo no es tan necesario para una formación de un médico general que necesita saber esas referencias básicas que intenté seleccionar y representar de la mejor manera para que ustedes puedan verse ayudados en el modo en el cual tienen que estudiar, porque a esta exposición le tienen que ustedes agregar imágenes de atlas, imágenes de libros, lectura, y poder entender hacia dónde va dirigida la, la clase para que ustedes resalten lo relevante y no en esa formación. Recuerden que meterse en lo profundo del conocimiento por lo general lleva a una especialización y esa especialización es cuestión de tiempo. Ustedes están en una formación y esa formación primaria me parece que va apuntada al conocimiento general. Cualquier cosa que necesiten estoy a su disposición. Ya la parte presencial no va a ser posible porque yo en el siguiente cuatrimestre me tengo que encargar de la parte de sexualidad y género y lo que me falta de ser humano y entorno, así que estaremos comunicados a través de esas materias. Hasta la próxima. Sigan cuidándose, sigamos cuidándonos entre todos.